Entonces fue hasta 1868 cuando quien fuera el médico de cabecera de Maximiliano de Habsburgo, el doctor Samuel Siegfried Karl Ritter von Bach, eh, austriaco, él, eh, pues tuvo la curiosidad también de investigar lo relacionado con la presión arterial y creó un instrumento cuyos detalles no se tienen bien precisos, pero era un instrumento no invasivo, es decir, no ocupaba de agujas ni ocupaba de introducir nada en el cuerpo para la toma de la presión arterial, pero este instrumento funcionaba a base de agua. Medía la presión arterial o intentaba medir la presión arterial, tanto la diastólica como la sistólica, a base de milímetros de agua. Sin embargo, nos cuenta la historia que este instrumento no funcionó debido a que el agua era o es un líquido demasiado ligero y entonces se requerían de conductos. Sí, imagínense ustedes el esfigmomanómetro actual, se requerían pues de conductos de cristal demasiado largos, demasiado grandes para poder tomar la presión en milímetros de agua. Entonces no tuvo mayor trascendencia, no realmente no tuvo utilidad alguna y por lo tanto el doctor Ritter von Bach pues pasa a la historia como un gran médico, desde luego, que como les digo fue el médico de cabecera de Maximiliano de Habsburgo, eh, pero su instrumento realmente no tuvo mayor, eh, pues mayor funcionalidad, ¿no? Sin embargo, quedó la idea en 1868, quedó la inquietud de crear un aparato, un instrumento que tomara la presión arterial y basado en esa idea, en ese mismo siglo XIX, unos años después, en 1896, viene el doctor Scipione Rivarocci, quien debiera ser considerado como el padre de la tensiometría, y él es el que idea, el que crea el primer método, el primer procedimiento que realmente ayudaba o realmente nos permitía eh, pues identificar la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. Sin embargo, tenía pues algunos inconvenientes. Scipione Rivarocci creó un instrumento parecido a este, que es el que nosotros también es parecido al que conocemos ahora y que se llama esfigmomanómetro. Esfigmo, que ya saben que significa pulso, ¿ok? Y manómetro, que significa instrumento de medición. En el esfigmomanómetro creado por Scipione Rivarocci consistía en un brazalete, ¿sí?, como el que ustedes conocen, como el que ustedes quieren, de una longitud aproximada de 45 a 50 centímetros de largo, pero solamente 5 centímetros de ancho. Y de ese brazalete dentro tenía un aditamento neumático como el de los brazaletes actuales, por eso el brazalete que utilizamos actualmente se llama brazalete de Rivarocci, un brazalete con un globo, pudiéramos llamarle, dentro, y de ese globo salían dos mangueras, una manguera que iba conectada o que va conectada a una perilla insufladora que se llama perilla de Laubry, que es esta que ven ustedes aquí. Perilla de Laubry es una perilla insufladora
y otra manguera que iba conectada, me voy a traer hasta acá, ¿ok? Iba conectada a un depósito, pero en ese depósito, en lugar de tener agua, tenía mercurio. El mercurio es el único metal líquido, ¿ok?, cuyo símbolo ustedes ya saben que es Hg. Y al ser un metal es bastante pesado, mucho más pesado que el agua. Entonces en el instrumento que inventó Riva-Rochi tenía ese brazalete delgadito de 50 centímetros más o menos de largo. En ese entonces no existía el velcro, por lo tanto tenía una especie de ganchos y acá tenía una especie de ojales en donde los ganchos se iban a fijar. Y la idea era, al igual que lo hacemos ahora, ese brazalete, enredarlo en el brazo y ajustarlo con estos ganchos a los ojales para que quedara más o menos apretado. La perilla de Lowry, que en ese entonces no se llamaba de Lowry, la perilla insufladora, lo que hacía era meter aire al globo neumático que estaba dentro del brazalete y tenía una válvula, ¿sí?, un tornillito aquí, igual al tornillito que tenemos acá. Y ese tornillito lo que hacía era, cuando le daban vuelta, ¿sí?, si lo giraban en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí?, dejaba escapar aire, y si lo girabas en la dirección de las manecillas del reloj, se cerraba y no permitía eliminar aire, y por lo tanto todo el aire venía a meterse al globo neumático. ¿Ok? Síganme la pista. Entonces, una vez enredado el globo neumático en el brazo de la persona a quien le iba a tomar la presión, le empezaba a meter aire, y al entrar el aire, pues el brazalete poco a poco iba apretando, ¿ok? Obviamente con la perilla completamente cerrada, y poco a poco iba apretando, y la presión que tenía este brazalete venía a través de la manguera conectada al depósito de mercurio. Aquí adentro había mercurio, y la presión hacía que el mercurio ascendiera por este tubo que ven ustedes aquí. Este es un tubo hueco. El mercurio ascendía por la misma presión del brazalete, y entonces en todo momento Scipiones Riva-Rochi podía saber qué presión tenía el brazalete, qué presión de aire tenía el brazalete, es decir, qué presión estaba el brazalete aplicándole al brazo del paciente, porque aquí se lo marcaba. Y como ven ustedes, esto está graduado, y está graduado en milímetros, ¿sí? Cada raya de estas son 5 milímetros. Estaba marcada en milímetros. De ahí viene la unidad de medida de milímetros de mercurio. ¿Okay? Ahora ya saben de dónde viene esa unidad de medida, porque este aparato, que fue creado por Riva-Rochi, insisto, la medida la tenía en mercurio, en milímetros de mercurio. La idea de Riva-Rochi era muy ingeniosa y era la siguiente. La idea de Riva-Rochi era ponerle el brazalete al paciente, enrollárselo más o menos ajustado, sin aire en su interior, ¿verdad? Giraba la perilla y aplastaba, antes de poner el brazalete lo aplastaba bien. Un brazalete de tela, repito, era un brazalete de tela de 5 centímetros de ancho por 50 de largo. Era de tela, y en su interior tenía el globo neumático con 2 mangueras.
mangueras que salían desde luego del brazalete. Una, como lo mencioné, iba a la perilla insufladora, que tenía una válvula de escape que podías abrir o cerrar, y la otra manguera que iba al depósito de mercurio. La presión que metía él al brazalete se reflejaba, era la misma presión que a través de la manguera iba al depósito de mercurio, y esa presión hacía que el mercurio literalmente subiera por la columna del tubo hueco y nos marcara en cada momento qué presión tenía el brazalete. Entonces, la idea pues de Rivarossi era enredar el brazalete en el paciente, ¿sí? Tomarle el pulso, ya ustedes ya tuvimos el tema de pulsos, tomarle el pulso radial en el mismo brazo, ¿okay? En el mismo brazo, o mejor dicho, en la misma extremidad torácica, porque ya no es en el brazo, en la misma extremidad torácica, tomarle el pulso radial o el pulso braquial, cualquiera de los dos, por debajo, obviamente, de donde estaba colocado el brazalete. ¿Okay? Es decir, si aquí tenemos un brazo, imagínense que este es un brazo, aquí está el hombro, el brazalete se ponía aquí, enredado, ¿okay? Salían las dos mangueras, y el pulso él se lo tomaba ya sea en el pulso radial o en el pulso braquial. Él sentía el pulso y él pensaba con mucha lógica y mucho sentido común, por eso les digo que siempre háganle caso a su sentido común. Pensaba, voy a meterle presión al brazalete, y conforme le meta presión al brazalete, la columna de mercurio me va a ir marcando qué presión es la que tiene ese brazalete. Voy a palpar el pulso. Cuando la presión del brazalete, ¿sí? Cuando la presión de aire que tiene o que tenga el brazalete, por lo que le estoy yo metiendo, por el aire que le estoy metiendo, sea mayor que la presión de la arteria durante la sístole, en ese momento, al ser mayor la presión del brazalete que la fuerza de la sangre durante la sístole, en ese momento voy a dejar de palpar el pulso. ¿Por qué? Porque la circulación de sangre en esa arteria se va a interrumpir debido a la presión externa del brazalete. Y pensó él, yo me voy a dar cuenta, ¿okay? Yo me voy a dar cuenta aquí en mi esfigmomanómetro, me voy a dar cuenta en mi columna de mercurio qué tanta presión tiene el brazalete. Es decir, qué tanta presión necesité meterle yo al brazalete para comprimir por completo la arteria, ya sea en el pulso braquial o en el pulso radial, que a final de cuentas pues es el mismo trayecto circulatorio. Entonces con esto pensó él, cuando menos yo ya sé que el brazalete tiene en ese momento una presión mayor que el de la arteria. Lo que sigue, pensó él, es más sencillo. Sin quitar mi dedo o mis dedos del pulso que yo estaba palpando y que desapareció porque la presión del brazalete lo venció e interrumpió el paso de la sangre, sin quitar mi dedo de ahí, voy, pensó él, a abrir la válvula. ¿Okay? Voy a abrir la válvula de mi perilla para que empiece a escapar el aire. Y el aire que va a escapar, obviamente, es el aire que está dentro del brazalete. Por lo tanto, conforme va escapando aire, la presión del brazalete va disminuyendo, y eso se va a ir reflejando poco a poco al ir disminuyendo o al ir bajando
el mercurio en la columna. Él pensó con mucho ingenio, en el momento en que yo sienta la primer pulsación, acuérdense que ya no sentía las pulsaciones porque el brazalete obstruía el paso de la sangre con la presión que tenía. En el momento en que yo sienta de nuevo una pulsación, en ese momento tengo yo en mi baumanómetro, tengo yo en mi columna de mercurio la cifra exacta de la presión durante la sístole. ¿Sí? En ese momento me va a estar marcando aquí exactamente la presión de la sístole. ¿Por qué? Porque al sentir yo, Scipione Rivarosci, la primera pulsación después de descomprimir o después de ir descomprimiendo el brazalete, eso significa que de nuevo la sangre está circulando, y si de nuevo la sangre está circulando por esa arteria es porque ya la presión de sangre de esa arteria venció a la presión del brazalete, y eso me lo refleja en ese instante aquí. Entonces, la primera pulsación que yo sienta, dijo él, corresponde a la presión de la arteria durante la sístole, es decir, la presión sistólica. Y luego dijo él, voy a seguir sacando aire. Voy a seguir sacando aire y voy a seguir sintiendo pulsaciones. Lógicamente, él pensó, voy a seguir sintiendo pulsaciones. La primera pulsación que sienta, como pues cuando se recién descomprima la arteria, va a pasar poca sangre, voy a sentir una pulsación débil y luego voy a ir sintiendo pulsaciones cada vez más fuertes, más intensas, conforme se va descomprimiendo, porque le voy a seguir sacando aire, y va a llegar un momento en que esas pulsaciones ya van a ser regulares, es decir, esas pulsaciones ya van a ser de la misma intensidad. Es decir, va a ir conforme le voy sacando aire yo al brazalete, conforme sigo sacándole aire, sigue escapando por la válvula de la perilla, obviamente va a seguir bajando la columna de mercurio. Y va a llegar el momento, pensó él, en que yo sigo sintiendo las pulsaciones, pero en ese momento, o va a llegar el momento en que voy a sentir yo que las pulsaciones se estabilizan en intensidad. En el momento en que las pulsaciones se estabilicen en intensidad, es porque ya, ¿sí?, ya el brazalete igualó la presión de las arterias, o al revés, porque la presión que tiene esa arteria ya igualó a la presión del brazalete, y entonces el brazalete ya no genera compresión sobre la arteria durante la sístole, es decir, la presión de esa arteria cuando está en reposo ya es igual a la presión que tiene el brazalete. Y entonces en el momento en que se igualen las presiones, o que se igualen las presiones, voy a sentir yo que se estabilizó el pulso, y tengo que tener mucho cuidado para fijarme en qué momento fue cuando se estabilizó, porque en ese momento ahí me va a marcar la presión de las arterias durante la diástole, es decir, me va a marcar la presión diastólica. Y ya voy a seguir sintiendo pulsaciones pues, regulares, ¿no? O que debieran ser regulares. Pero de esta manera él ideó que después de todo el procedimiento, ¿sí?, de poner el brazalete, de meterle presión, de ver cómo subía la columna de mercurio, de sentir el pulso y de sentir cómo desaparecía el pulso porque la presión del brazalete superaba la presión de la arteria, ¿ok?
Ya que el brazalete superaba la presión de la arteria, todavía le metía un poquito más de presión para estar bien seguro y luego empezaba a descomprimir sin quitar los dedos del sitio del pulso, empezaba a descomprimir y obviamente cuando la presión del brazalete ya era vencida por la presión de la sangre, en ese momento él sentía la primera pulsación, eso marcaba en ese instante en el esfigmomanómetro, le marcaba la presión sistólica y después pues obviamente la sangre seguía pasando y él seguía sintiendo pulsaciones que iban creciendo hasta que llegaba el momento en que ya el brazalete no comprimía la arteria y entonces ya las pulsaciones iban a ser más o menos de la misma amplitud. Y dijo él, en cuanto esas pulsaciones se estabilicen, ahí tengo yo la presión diastólica. Algo muy ingenioso que dio paso al estudio real de la tensiometría. Sin embargo, ya ven cómo siempre hay detractores y cómo pues el principal enemigo del médico en muchas ocasiones es el mismo médico, esto es de siempre. Eh, pues muchos médicos decían que qué bien, ¿no? Que Rivarocci había inventado un aparato muy moderno en ese tiempo, este, y que efectivamente había inventado una unidad de medida que era la unidad de milímetros de mercurio, muy útil, porque la de milímetros de agua pues no servía, y que esta técnica, que este método inventado por Rivarocci era muy exacto y muy bueno para determinar en milímetros de mercurio la presión sistólica. Es decir, indudablemente, indudablemente, cuando sentía de nuevo la primera pulsación al sacar el aire del brazalete, indudablemente la presión de las arterias era igual a la presión que tenía el brazalete en ese momento, y la presión que tenía el brazalete en ese momento la podíamos ver nosotros en la columna de mercurio. Pero con lo que no estaban de acuerdo era con la presión diastólica. Decían, pues es muy difícil, tomando el pulso, es muy difícil poder determinar en qué momento se estabiliza la intensidad de las pulsaciones. Sí es cierto, la primera pulsación no es muy intensa y ya las siguientes pulsaciones, conforme se va descomprimiendo, van siendo cada vez más intensas y sí, la lógica del sentido común nos dice que cuando la presión del brazalete ya no sea suficiente para comprimir la arteria, pues ya las pulsaciones se van a sentir iguales, es decir, con la misma amplitud, pero era muy difícil, y la realidad es que sí lo era muy difícil poder determinar en qué momento se estabilizaban. Entonces, haciendo varios intentos, haciendo varias pruebas con diferentes pacientes, pues se dieron cuenta de que sí, la presión sistólica, todos coincidían en que la presión sistólica se marcaba de una forma muy precisa con esta técnica, pero no así la presión diastólica, ¿no? Es decir, 5 o 6 médicos al mismo paciente le tomaban con este instrumento la presión, con esta técnica, y todos coincidían en la presión sistólica, todos coincidían, pero la presión diastólica había diferencia de opiniones, ¿no? Unos decían que tenía tanto, otros decían que tenía 90, otros decían que 100, otros que 60. ¿Por qué? Porque era difícil determinar el momento de la estabilización del pulso. Y así quedó, y durante un tiempo se estuvo tomando la presión así. Y bueno, cuando menos se daba bien la presión sistólica, la diastólica, pues tenías un margen de error, eh, pues no podríamos decir que reducido o que muy amplio, pero sí tenía margen de error. Sin embargo, Rivarocci es quien inventa todo esto, quien construye todo esto. Y a continuación vamos a hablar
de la historia más moderna, aunque ya tiene muchos años, de la tensiometría, que es la técnica de Korotkov. Hasta aquí dejamos este video.